De este momento estamos grabando la clase y vamos a continuar con lo que es los efectos de las bases y los factores energéticos. Pero antes de continuar, la primera pregunta que deben tener es hasta dónde va el examen del viernes. El examen del viernes va hasta lo que son efectos de los ácidos, ¿ok? Nada de bases va para el examen. O sea, vendría siendo hasta aquí, 144 la lámina. Hasta lo que son los efectos de los ácidos, no va lo que tienen que ver con las bases. Entonces, vamos a repasar un poquito la parte de las bases. Déjenme ver si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante? Ok, entonces, ajá. Nosotros estábamos viendo los ácidos y cuando yo les expliqué los ácidos, les dije que los ácidos dependían de la estabilidad de la base conjugada. Es lo más importante que uno tiene que analizar y que hay varios factores que me van a determinar la fortaleza o vacía o básica de una sustancia, como pueden ser el efecto inductivo, el efecto de resonancia, el efecto de los puentes de hidrógeno, que el puente de hidrógeno puede tener un efecto dual. Puede disminuir la acidez si el puente de hidrógeno se forma antes de salir, antes de formarse puede tener un efecto dual, puede tener, si se forma antes de que se pierda el protón, disminuye la acidez, si se forma después, estabiliza la base conjugada y aumenta la acidez. Ok, con el caso de las bases, como sabemos, las bases se comportan de dos maneras. Una es de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, creo que se escribe así. De acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, una base es toda aquella especie, ¿verdad? Que si yo lo veo por la base típica inorgánica, que son las aminas, perdón, orgánica, que son las aminas, y ella está, por ejemplo, en presencia de un solvente o de H+, básicamente el par de electrones va a tomar un protón y se va a establecer lo que es un equilibrio ácido-base, formándose un ion, una sal de amonio, que vendría siendo en este caso H+, porque está unido a este. Entonces, según la teoría de Bronsted-Lowry, una base es toda aquella especie que acepta protones. Según la teoría de Lewis, una base también puede ser una amina, es toda aquella especie que tiene pares de electrones disponibles capaz de ser donado a cualquier centro. Por ejemplo, si estamos hablando de un complejo de coordinación de un centro metálico, a un centro metálico. Si estamos hablando de, por ejemplo, un aducto ácido base como el trifluoruro de aluminio, que es un ácido de Lewis, puede ser su par de electrones. Pero en ambos casos tienen ambos un efecto que va a depender de la disponibilidad. ¿Ok? Todo esto va a depender de la disponibilidad del par de electrones. Entonces, vamos a ir un poquito más allá. Nosotros habíamos visto que las bases tenemos efectos, varios efectos que favorecen la fortaleza básica. Uno vendrían siendo los efectos de inductivos, como habíamos visto. El efecto inductivo, que sencillamente si yo tengo una mina, por ejemplo, una mina primaria, o una mina no sustituida como el primaria, como el amoníaco, y una amina primaria, como el caso de la metilamina debería ser más básica porque este grupo alquilo es dador de densidad electrónica por efecto inductivo más I. Otro efecto que habíamos visto era el efecto de resonancia. Por ejemplo, si yo iba a comparar dos aminas, ¿cuál era más básica? Por ejemplo, la piridina, que es una amina aromática tipo piridínica.
o la anilina. Yo sé que la anilina puedes localizar este par de electrones por resonancia en torno al anillo aromático y voy a obtener estructuras resonantes, mientras que en el caso de la piridina, como este compuesto ya es un compuesto que pudiéramos decir que es un compuesto aromático, el anillo, porque para que sea aromático debe ser un compuesto cíclico, plano, conjugado y que cumpla con la ley de Huckel, este par de electrones que está aquí, ¿verdad? Este par de electrones está perpendicular al sistema pi y por lo tanto no se van a perder por resonancia. Entonces la resonancia puede aumentar o disminuir la basicidad, igual que el efecto de libridación. Ahorita vamos a continuar con los demás efectos estereoelectrónicos que me van a determinar la acidez o la basicidad de la sustancia. Eh, Fíjense, estoy viendo un mensaje aquí en el chat de Marjorie. ¿Están viendo la pantalla? ¿Pueden ver la clase? O sea, pueden ver la lámina de PowerPoint. Ok, perfecto. Ok, gracias. Creo que fue, me la preguntó, no sé el nombre, creo que dice, el usuario es Mayo X. No sé si puedes ver, puedes seguir viendo la pantalla. Ok, no, no la estoy viendo aquí en el, creo que se salió. Ok, entonces fíjense, vamos a regresar. Vamos a ver lo que es el efecto de la basicidad y uno de los efectos que más tiende a confundir es el efecto del solvente. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, una sustancia para que sea básica, ¿verdad? Una sustancia para que sea una base debe ser capaz, vamos a ponerlo aquí en highlight y el color es. Ok, una sustancia para que sea una base debe ser capaz de ser un par de electrones o de aceptar un protón. Si yo tengo la reacción química de la especie B con el agua, B va a ser una base, el agua va a ser un ácido para formar. La base forma un ácido conjugado, ¿verdad? Y el ácido va a formar una base conjugada. Eso hasta el momento es perfecto. Ok, si yo quisiera comparar la fortaleza de estas sustancias, por ejemplo, en fase gaseosa, yo quisiera comparar la fortaleza de esta mina. Si yo veo esta mina que está aquí, esto es una mina que vendría siendo primaria porque este nitrógeno nada más está unido a un carbono, una mina secundaria o una mina terciaria. Como es lógico, en fase gaseosa quiere decir que el solvente no ejerce ningún efecto y por lo tanto, si yo llamo que esto es 1, vamos a ponerle otro color, el amarillo no se ve, si esto es 1, esto es 2 y esto es 3, el orden creciente de basicidad sería que 3 es menos básico que 2 y es menos básico que 1. ¿Por qué 1 vendría siendo la especie más básica? Sencillamente porque 1 tiene 3 grupos alquilos de densidad electrónica y por lo tanto va a ser más fuerte. Si yo lo veo en función de los pK sub B, recuérdense que la relación es inversamente proporcional. A menor pK sub B, el compuesto es más básico. Y si el compuesto es más básico, quiere decir que el compuesto... A menor pK sub B, el compuesto es más básico. ¿Qué significa eso? Eso sinceramente es como decir que entonces el más básico sería el compuesto 1. Ahorita, si yo me voy para el solvente acuoso, y aquí les reporto los valores de pK sub B, fíjense que en el medio gaseoso donde no hay efecto del solvente, el más básico era el compuesto 1 porque tenía haluros de alquilo, tenía tres grupos alquilo, ahora densidad electrónica por efecto inductivo y hacía que este par de electrones no fuera chiquito, sino fuera enorme. Aquí fuera un poquitico más pequeño y aquí fuera minúsculo. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo estoy en un medio acuoso, no solamente depende de la disponibilidad del par de electrones, sino depende de la característica del medio de reacción para solvalatar la base conjugada. Entonces, si yo veo aquí el más básico,
ahorita es 2. 2 va a ser más básico que 3. Y este a su vez va a ser más básico que 1. Fíjense que son prácticamente iguales. ¿Por qué se invierte este orden en donde... no, ya, espérense. Esto era para mí 1, esto era 2 y esto era 3. Aquí hay un error. Invertí las posiciones. Ajá. Si yo veo esto que está aquí, yo me estoy dando cuenta que el que tenga mayor PK sub B es el menos básico, 3 es más básico que 1 y esto a su vez es más básico que 2. Básicamente es por un problema de solvatación. ¿Qué ocurre? Si yo veo este que está aquí es la mina primaria. ¿Por qué? Estoy unido solo a un átomo de carbono. Entonces esta mina primaria, cuando ella se protona, fíjense que ella es capaz de formar 3 puentes de hidrógeno con el agua. Este es el ion metilamonio. La mina secundaria, que vendría siendo la dimetilamina, formaría el ion dimetilamonio. Entonces, ¿qué pasaría con ese ion dimetilamonio? Es capaz de formar 2 puentes de hidrógeno. Mientras que la mina terciaria nada más puede formar el ion trimetilamonio. Y nada más puede formar un solo puente de hidrógeno. Quiere decir que aquí hay muchos problemas de solubilidad. Entonces, para poder inferir estos efectos, el ejercicio les tiene que dar claves. Por ejemplo, se sabe que la solubilidad de una sustancia es tal en medio básico, en fase gaseosa. O explique tal efecto porque usted esperaría que el efecto es contrario al esperado. Entonces, generalmente, eso es producto del efecto del solvente, que lo que me va a hacer es que me va a invertir el, me va a invertir el orden de basicidad. Otro de los factores que vamos a ver es el efecto de lo que tiene que ver es un impedimento estérico, que va a ocurrir como una inhibición estérica a la resonancia. Entonces yo para poder continuar vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio en Lightboard. Abrir aquí Lightboard. El MolView, vamos a dibujar la molécula. No, está disponible. Vamos a hacerlo mejor en Lightshot. Ok, vamos a primero pasar esto, molécula 2D a molécula 2D. Aquí eliminamos. Entonces, vamos a comparar la basicidad de este compuesto. Es una anilina que va a tener, esta sería la 2,6 dimetil anilina, porque tengo dos grupos metilo. Y vamos a poner ahorita que en posiciones de la mina, aquí fíjense es una mina que yo voy a tener, sencillamente si lo pongo así, ahorita voy a arreglar energéticamente, pero fíjense que esto vendría siendo lo que sería una amina aromática tipo aldinínica y es primaria porque sencillamente tengo un solo unión solo carbono. Ahorita la voy a pasar a una amina aromática tipo anilínica terciaria, que quiere decir que este nitrógeno está unido a 3 átomos de carbono, sí, a 3 átomos de carbono. Vamos a hacer la optimización energética. Y fíjense que cuando yo hago la optimización energética, ¿qué está pasando? Se está volteando la molécula aquí. Vamos a llevarlo a un modelo 2D o un modelo 3D para que lo veamos. Ok. Fíjense, esta sería cuando yo tengo... Ok, invirtió las posiciones. Vamos a ver. Esto sería cuando yo tengo las dos... Vamos a light shot para que se vea. Y el color aquí, creo que el verde se va a ver bien. Ok, fíjense. Este es el NH2, ¿verdad? Y esto vendrían siendo los grupos metilo. Ok. Este que está aquí es un grupo metilo. Este es un grupo metilo y este es otro grupo metilo. Fíjense, a pesar de que yo tengo los grupos metilo, yo sé que yo tengo el par de electrones aquí. ¿Y qué va a ocurrir? Sencillamente, lo que va a ocurrir es que yo, a pesar de tener esos efectos todavía estéricos, yo puedo deslocalizar por resonancia las cargas y ir formando, tengo basicidad en esta molécula. ¿Qué va a ocurrir cuando tengo esta estructura? Cuando yo tengo esta estructura,
si yo lo veo, vamos a quitar esto para que podamos mover nuestra estructura. Fíjense, ¿qué ocurrió? Si ustedes se dan cuenta, el átomo de nitrógeno que uno esperaría que inicialmente, que mi átomo de nitrógeno, ¿verdad? Estuviera así, o sea, estuviera como esta posición, estuviera paralelo al sistema pi, debido a la repulsión electrostática que hay de este grupo metilo con este grupo metilo y de este grupo metilo con este grupo metilo, el átomo de nitrógeno sencillamente él cambió, él giró, él, su base conjugada como tal, o sea, él ya no va a estar, okay, vamos a ver, él ya no va a estar exactamente donde debería estar así perpendicular al sistema pi, sino que el nitrógeno acaba de girar. Entonces, si el sistema pi estaba así para poder desconjugar por resonancia, ahorita, al tener esa repulsión estática, él gira. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese giro? Ese giro sencillamente lo que va a hacer es que yo voy a obtener lo que diríamos una inhibición estérica a la resonancia. O sea, yo voy a tener una pérdida de la coplanalidad de este anillo. Entonces, ahorita este par de electrones que inicialmente yo asumía que estaba aquí para deslocalizar por resonancia, ahorita no se puede deslocalizar por resonancia. ¿Por qué? Porque él está así y el sistema pi está de esta manera, o sea, está perpendicular, está a 90 grados. El par de electrones está así y el sistema pi está así. Entonces, yo no puedo deslocalizar por resonancia. Para que deslocalice por resonancia, tiene que haber una coplanalidad. Entonces, bajo ese efecto que yo tengo ahí, si yo regreso a mi lámina de clases, si yo tuviera que comparar la basicidad del compuesto, este que puedo llamar 1, la 2,6 dimetilanilina, o este que es la N, es la N,N o la 2,6 dimetil N,N anilina, voy a darme cuenta de que este compuesto 2 va a ser más básico. Es decir, 2 va a ser más básico que 1. Por lo tanto, el pK sub A de 1, al ser menos básico, tiene, perdón, el pK sub B, porque estoy en basicidad, de 1, va a ser menor al pK sub B de 2. ¿Por qué? Porque ocurrió una pérdida de la coplanilidad y este par de electrones se deslocaliza por resonancia, mientras que este par de electrones está así gigante para ser donado, para aceptar cualquier protón, porque voy a obtener también grupos metilo que me están dando efecto inductivo y aparte que yo no estoy perdiendo esa, yo no estoy perdiendo ese par de electrones por resonancia. Entonces, vamos a continuar. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo. El A2,6 dimetilanilina yo puedo deslocalizo por resonancia. Por lo tanto, este par de electrones que yo tenía inicialmente ya no está disponible y pueden ser fácilmente donados al centro metálico. Mientras que aquí en la N,N dimetil 2,6 dimetilanilina, este par de electrones no puede hacer esto porque hubo una pérdida de la coplanalidad. Aquí está el orbital, lo que les está explicando con una animación 3D. Sencillamente, ahorita este par de electrones que estaban inicialmente paralelos, ahorita están perpendiculares y no pueden localizarse. Por lo tanto, son muy fáciles de ser donados y de aceptar un protón. Entonces, eso es lo que se llama efecto estérico. Cuando yo estoy perdiendo, por ejemplo, eh, estoy aumentando la basicidad por una pérdida de la coplanalidad y eso se denomina con un término que se llama inhibición estérica a la resonancia. Ok, otra característica estructural son los puentes de hidrógeno. De igual manera como nosotros habíamos visto con el caso de los ácidos, recuérdense que un compuesto es más ácido en un puente de hidrógeno si el puente de hidrógeno se forma después de que se perdió el protón. El caso del ácido salicílico, se forma el protón después de que se pierde, se pierde el protón, se forma un puente de hidrógeno fuerte y incrementa la acidez. Pero si el puente de hidrógeno se forma con anterioridad, va a dificultar la salida del protón. Y la única manera de poder ver eso es con la estructura. Hay que hacer el análisis estructural pertinente.
Entonces, vamos a continuar haciendo unos pequeños ejercicios. Vamos a hacer algo. Vamos a copiar aquí. Vamos a irnos acá. Discar. Hasta ahorita todo bien. Pueden ver la pantalla. No hay ningún problema. Audio. Si tienen algún problema, por favor. Ok, muchísimas gracias, María Gabriela. No duden en consultar y vemos cómo lo vamos resolviendo. ¿Les parece? Entonces, fíjense. Yo voy a hacer... disculpe. Vamos a mover... Ok, void. Ahorita yo voy a resolver el presente ejercicio. En el presente ejercicio, ¿qué me está pasando? Yo tengo que comparar las fortalezas ácidas o básicas de unos determinados compuestos. Y los compuestos que tengo es el amoníaco, tengo la hidroxilamina y adicionalmente tengo la metilamina. Ejercicio 1 de la clase. Entonces, vamos a poner que este es A, este es B y este es C. Ok, entonces vamos a ver. El amoníaco. ¿El amoníaco qué característica estructural tiene? Bueno, si nosotros sabemos, el amoníaco viene siendo una base. Es una base inorgánica débil en agua porque dificulta solubilizarse, pero tengo este par de electrones disponibles para donar. Ahorita yo a ese mismo amoníaco le estoy quitando un hidrógeno y le estoy poniendo un grupo hidroxilo. Entonces, primera cosa, el grupo hidroxilo es un grupo H que es atractor de densidad electrónica por efecto inductivo, ¿verdad? Es un grupo menos I y es un grupo más R. ¿Qué ocurre? Yo no puedo darle resonancia a este nitrógeno, ¿ok? Yo no puedo darle resonancia a ese nitrógeno y le voy a poner de aquí, antes de que se me vayan a confundir, una X. Esa resonancia que yo estoy tratando de plantear ahí está mala, porque si yo hago esa resonancia, ¿qué va a pasar? Me va a quedar hidrógeno, me va a quedar el oxígeno, me queda esto cargado positivamente, NH2. ¿Qué pasó? Aquí tengo 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, ¿qué hice? Exploté el nitrógeno. Entonces, en este caso, no hay posibilidad de efecto de resonancia. ¿Qué va a pasar? Que el grupo hidroxilo va a traer densidad electrónica por efecto inductivo y este par de electrones que inicialmente estaban así grandes para ser cedidos, ahorita van a estar pequeños. ¿Y qué va a pasar con la metilamina? Bueno, con la metilamina va a ocurrir el efecto contrario. Ahorita el grupo metilo es dador de densidad electrónica por efecto inductivo y por lo tanto lo que va a hacer la metilamina va a ser incrementar la basicidad de mi determinado compuesto. Entonces, en el caso de la metilamina, va a incrementar la basicidad del compuesto. Entonces, si yo tuviera que hacer un orden creciente de basicidad, sería A es menos básico que C, pero el menos básico de todos viene siendo B. Ok, vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, tengo varios compuestos y tengo compuestos aminas básicamente primarias. Tengo una amina secundaria y tengo aminas aromáticas. Entonces vamos a ver. Recuérdense del efecto inductivo y del efecto de hibridación. Aquí vamos a tocar todos los efectos. También vamos a tocar el de resonancia acá. Si yo veo acá, tengo el nitrógeno. Esta es una amina aromática tipo piridínica, donde yo ya tengo los 6 pares de electrones aquí, por lo tanto ese par de electrones no puede ser deslocalizado por resonancia. Tengo al pirrol. El pirrol tiene una naturaleza muy poco básica. ¿Por qué?
Porque si yo me doy cuenta, este par de electrones que están aquí del pirrol se conjugan por resonancia en torno al anillo para que el compuesto sea aromático y tenga mayor estabilidad. Porque recuérdense, de nuevo les digo que para que un compuesto sea aromático tiene que ser cíclico, plano, conjugado y cumplir con la regla de Huckel. La piridina es A, el pirrol es B. Vamos a analizar la anilina. La anilina es C. La anilina es C, deslocaliza por resonancia. Y de último, tengo el otro compuesto, que viene siendo la amina secundaria, la dietilamina. Entonces, ¿qué va a ser D? Si yo comparo esto, bueno, el orden es sencillo. El más básico tiene que ser a juro. Vamos a hacer un orden ahorita decreciente, porque en el examen hay creciente y decreciente. El orden decreciente sería primero D, que es el más básico, porque este par de electrones van a estar aquí súper gigante, porque tengo dos grupos de etiladores por densidad electrónica por efecto inductivo. Ahorita tengo que comparar la piridina, hibridación sp2. Y fíjense, este tiene hibridación sp3. De por sí dijimos que a medida que incrementaba el carácter S en la clase anterior, la basicidad disminuía. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mayor carácter S, el par de electrones pasa más tiempo dentro de la nube electrónica del nitrógeno. Y al pasar más tiempo dentro de la nube electrónica del nitrógeno, eh, entonces, al pasar más tiempo dentro de la nube electrónica del nitrógeno, va a ser más difícil compartir ese par de electrones. Entonces, sp3 ya por ahí tiene una ventaja. Ahorita tenemos que comparar tres átomos de nitrógeno con hibridación sp2. ¿Cuál tiene el átomo de nitrógeno más localizado? Es A, es la piridina. ¿Por qué? Porque, como les dije, ese par de electrones está perpendicular al sistema pi. Y al estar perpendicular al sistema pi, no se va a perder por resonancia. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a volver a abrir el MolView. Mira, si yo vuelvo a abrir ahorita mi MolView, ajá, ok. Vamos a ver el caso de la piridina para que quiero que esto quede bien claro, el caso de la piridina, porque esto es clásico en los exámenes y no quiero equivocaciones aquí. O sea, fíjense, tengo la piridina, ¿verdad? Ya la estructura está optimizada, no va a hacer más nada, lo que la vas a cambiar de tamaño y la veo aquí. Si yo la veo aquí, fíjense, así, aquí la puedo ver. Si yo la veo de esa manera y disparo mi light shot, vamos a poner este verde aquí que es una... Ok, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir es que aquí está la nube pi y esta nube pi se está conjugando con toda esta nube pi y aquí vamos a tener, perdón, aquí, esto más grande, aquí lo que vamos a tener es sencillamente un efecto de resonancia. La nube pi, todas las nubes pi se deslocalizan arriba y todas las nubes pi se deslocalizan abajo. ¿Qué pasa con este par de electrones? Este par de electrones está aquí, perpendicular al sistema pi, no puede localizarse por resonancia. Entonces, ese par de electrones que yo tengo ahí no se pierde y por lo tanto, a no perderse, hace que ese compuesto sea más básico. Ahorita tengo dos compuestos que pierden por resonancia. Pero ¿cuál pierde más por resonancia? El que más pierde por resonancia es B, es el pirrol. ¿Por qué? Sencillamente porque él necesita ese par de electrones para generar un compuesto estable. Y si B se protona, o sea, si B se comporta como una base, ¿qué va a pasar? Voy a formar el ion pirrilidonio. Pero ¿qué ocurre con ese ion? Con ese ion, sencillamente, si B se protona, él va a quedar aquí cargado positivamente. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuántos electrones ahorita tiene este anillo? Tengo 4 electrones, ¿verdad? Pi.
¿Y qué pasó? Perdí aromaticidad y por lo tanto eso es inestable. En cambio, la anilina, a pesar de perder C, su par de electrones, ella no los pierde de manera tan significativa, o sea, no están tan comprometidos como en el caso del pirrol. Entonces, recapitulemos. El más básico sería la amina alifática secundaria, hibridación sp3, efecto inductivo, grupos alquilos. Después la piridina, par de electrones, están totalmente localizados perpendicular al sistema pi, no se pierden por resonancia. Después la anilina, pierdo por resonancia aromaticidad en torno al sistema pi, pero esos par de electrones no están comprometidos para la aromaticidad. Y último, el pirrol, porque ese par de electrones son necesarios para yo generar un compuesto aromático. Y si me llego a protonar formando la base conjugada, que es el idioma pirrolidonio, que es este que está aquí, voy a perder la aromaticidad y por lo tanto estabilidad en la molécula. Vamos a disminuir esto, o mejor dicho, vamos a aumentarlo y mejor borramos la pantalla. Ok, vamos a borrar aquí. Ajá. El último ejercicio que vamos a hacer viene siendo el ejercicio 3. Tengo dos compuestos. El 4-dimetil amino benzaldehído. Ok, entonces fíjense, benzaldehído porque es la función principal. Significa que si yo veo esto aquí, este sería, la función principal es el benzaldehído. ¿Qué es un benzaldehído? Doble enlace oxígeno acá. Antes de dibujar toda la estructura, yo les recomiendo que saquen qué hace cada grupo. ¿Qué hace el benzaldehído? El benzaldehído sencillamente es menos I y menos R. Quiere decir que es atractor por efecto inductivo y por desresonancia. 4-dimetil benzaldehído. Perdón, 4-dimetil amino benzaldehído. Aquí tengo el grupo amino. Tengo CH3, CH3. Y el otro es la N,N dimetilanilina. Entonces sería la anilina. Básicamente, este va a ser la anilina. ¿Cuál es más básico? Bueno, fíjense, son el mismo compuesto, pero puse un grupo benzaldehído en posición par. Y lo nombro como benzaldehído porque la función aldehído, el grupo funcional aldehído, tiene mayor prioridad que la amina. Entonces, vamos a cambiar este color a un negro. Y fíjense, si yo cambio esto a un negro, el grupo benzaldehído va a poder atraer densidad electrónica por efecto de resonancia. ¿Y cómo sería la resonancia de ese compuesto? Bueno, sencillamente vamos a dibujar la resonancia de ese compuesto sería, vamos a quitar esto acá para que no me dé problemas. La resonancia de ese compuesto sería sencillamente esto que está acá. Y la anilina puedes localizar por resonancia en torno al anillo aromático, como lo sabemos. Yo puedes localizar por resonancia en torno al anillo aromático, ¿verdad? Puedes localizar y dejar la carga, entrarla, sacarla por el anillo, pero ¿qué va a ocurrir? Si yo veo esa estructura, fíjense que estoy haciendo la última estructura final. Bueno, no, la última estructura final es cuando yo invierto la anilina. Por eso es que a ustedes se les da la parte de resonancia, para que ustedes puedan explicar estos efectos. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es más básico? Sencillamente, el más básico en este caso va a ser el compuesto, si yo determino que esto es A, el aldehído es A y la anilina es B, el más básico en un orden creciente sería el compuesto B.
¿Por qué? Porque el par de electrones está más disponible. El aldehído los va a sacar del anillo y no va a ser lo mismo que va a ocurrir con la anilina. Entonces, vamos a continuar. Déjenme pasar a ver si no tenemos alguna duda en la clase. Por aquí, chat. Ok. Entonces, vamos a ver. Sigamos con las basicidades y vamos a ver unas generalidades que nos pueden servir. Los hidrocarburos, si yo estoy hablando de un hidrocarburo, vamos a poner un highlight aquí para que veamos todo esto bien. Ok. Los hidrocarburos son más básicos, son ácidos muy débiles, perdón, son ácidos muy débiles y les dificulta extraer el protón. Se necesitan bases exageradamente fuertes para extraer el protón. Por ejemplo, si yo quiero extraer el protón al metano, eso es una base eso es un ácido exageradamente débil y yo necesito una base sumamente fuerte, tal vez otro carbanión. Los ácidos orgánicos más fuertes son los compuestos orgánicos protonados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo este compuesto y aquí este compuesto es un ion anilonio, esto es un ácido orgánico fuerte, porque este señor está totalmente protonado y es fácil, tiene exceso de carga positiva, es fácil sacar sus protones para generar un compuesto neutro. Ok. Y los ácidos más fuertes entre todos, como sabemos, son los ácidos inorgánicos minerales. Para una serie de compuestos orgánicos con esqueleto similar a los alcoholes, son más ácidos, los alcoholes son más ácidos que las aminas. Y estos a su vez son más ácidos que los hidrocarburos. Quiere decir que si yo comparo el etanol, la etilamina y el etanol va a ser más ácido que la etilamina, que es una base, y que el etano, porque el etano sencillamente no es ácido, hay que utilizar una base exageradamente fuerte para extraer ese protón. Ok, el medio de reacción es sumamente importante, influye en los procesos de ionización y por lo tanto en los procesos de solvatación. En un medio de reacción como el agua, el proceso de ionización es más favorable porque el agua tiene una constante permeabilidad eléctrica muy grande. Eh, El agua tiene una constante permeabilidad eléctrica muy grande de 82, que quiere decir que si yo tomo dos cargas puntuales positivas y negativas en el vacío, ellas se van a atraer, pero si las coloco en agua, la capacidad del solvente de formar puentes de hidrógeno para dirigir el par de los átomos de hidrógeno, para dirigir esos átomos de hidrógeno en torno a las cargas negativas y el átomo de oxígeno en torno a las cargas positivas, va a ser que el agua sea capaz de disminuir la fuerza de interacción de dos moléculas que se atraen fuertemente en unas 82, en unas 82 veces. Se necesita dos grupos nitro posicionados en posición orto y para disminuir el pKa del fenol. El pKa del fenol es alrededor de 10. Si yo vengo y agarro y ahorita vengo y coloco mi grupo nitro, ¿verdad? Fíjense, ya lo estoy comparando, estoy aumentando la acidez del fenol de un compuesto que no era básicamente, era un ácido débil que yo necesitaba para extraer con una base fuerte como hidróxido de sodio. Ahorita la puedo extraer con una base débil como el nitro. Y lo puedes traer con una base débil como una base débil, perdón, como bicarbonato de sodio, ese protón, porque ahorita tengo grupos fenoles en posiciones orto y par. Eso sería el 2,4 dinitrofenol. Las aminas alifáticas son más básicas que el amoníaco por el efecto inductivo de los grupos alquilo, que son dadores de densidad electrónica por resonancia. Eh, ¿Y qué más podemos ver aquí? Las aminas aromáticas son bases más débiles que el amoníaco por el efecto más R que tiene el grupo amino conjugado en torno al anillo aromático y también el efecto hibridación. Ok, para continuar y terminar ya con esta parte, y vamos a terminar hoy, la clase no va a ser muy larga. El día jueves también vamos a ver una pequeña clase para terminar todo lo que son separación de mezcla y el viernes nos reunimos en el salón de clases para hacer ejercicio. Entonces, tengo que ver lo que es el efecto, los efectos energéticos que se absorben con la acidez y con la basicidad. Y como estos efectos energéticos
van a poder influenciar van a poder influenciar o inferir si yo tengo una sustancia, cómo variarían los niveles de energía de los compuestos. Entonces, por simple definición, la energía libre de Gibbs es una función termodinámica de estado que me da la espontaneidad de un proceso a presión y temperatura constante. Si yo quiero saber, por ejemplo, yo hago una reacción en el laboratorio a 25 grados centígrados y a la presión del laboratorio, si yo mido la energía libre de Gibbs de tanto los reactivos como los sustratos, porque la energía de Gibbs de la reacción, y estos son factores termodinámicos que ustedes ya vieron, sería la sumatoria del delta G de los productos menos la sumatoria del delta G de los reactivos. Yo sé que si esta reacción me da menor a cero, el proceso vendría siendo espontáneo. Y sería, en este caso, menor a cero, es una reacción exergónica que libera energía a los entornos. Y cuando es endergónica, la reacción consume energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo veo esto que está aquí, el valor de los pKa, de los ácidos fuertes y de los ácidos débiles, yo puedo inferir una ecuación. Vamos a ver si la podemos inferir. Ok, vamos a borrar aquí. Ok, vamos a abrir otro whiteboard porque no me deja eliminar la imagen. Ok, vamos a ver esto que está aquí. Vamos a hacer un poquito de matemáticas ahorita. Yo sé que delta G de la reacción es igual al delta G estándar de la reacción más RT logaritmo de Q, donde Q es el coeficiente de reacción bajo cualquier condición de equilibrio. Pero yo sé que si yo estoy en el equilibrio, el delta G en el equilibrio es igual a cero porque no hay variación de la energía libre. Y me quedaría que el delta G de la reacción sería igual a menos RT logaritmo de la constante de equilibrio, porque en el equilibrio delta G de la reacción es igual a cero y ya no tenemos un coeficiente de reacción, sino tenemos una constante de equilibrio. Ahorita, yo sé que el pKa de una sustancia es igual a menos el logaritmo de Ka. Y si yo estoy tomando una reacción ácido-base que implica la transferencia de protones, esta constante de equilibrio es Ka. Entonces yo voy a tratar desde que si esto es la ecuación 1, esto es la ecuación 2 y esto es la ecuación 3, yo voy a tratar de igualar estas ecuaciones, pero yo tengo que saber cuál es la relación matemática que guardan los logaritmos neperianos y los logaritmos decimales. Entonces, yo como la verdad nunca me la aprendo, ustedes pueden hacer algo muy sencillo. Saquen el logaritmo neperiano de 100, un número cualquiera, esto es 2. Si mal no me equivoco en matemática, no me falla. Perdón, no, el logaritmo decimal es 2, esto es 4,60. Y el que sí, si mal no me equivoco, es 2, el logaritmo decimal de 100, sí, esto es 2. Y sacamos el logaritmo decimal de 100, esto es 2. Entonces, si ustedes quisieran saber cuál es la relación del logaritmo de un logaritmo neperiano de x entre el logaritmo decimal de x, sencillamente lo hicimos con números. Entonces, ¿cuánto nos dio esa relación de 100? 460 entre 2, 4,60 aquí en la calculadora, entre 2 me da 2,3.
básicamente esto sería, creo que es 2.303, si quieren ser más precisos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense que el logaritmo de toda expresión matemática, ¿verdad? Logaritmo de x, esto es lo que yo infiero, el logaritmo de cualquier número x por el logaritmo decimal de x es igual a 2.303. Quiere decir que si yo quisiera sustituir esa ecuación, yo puedo inferir que el logaritmo de x es igual a 2.303 veces el logaritmo decimal de x. Entonces, vamos a ver esta expresión. Si yo tengo que esta es la ecuación matemática 4 y yo, por ejemplo, sustituyo, a ver si puedo mover esto. No moví esto aquí. Bueno, ajá. Y sustituyo esta expresión que está aquí. Vamos a sustituir la ecuación 4 en, por ejemplo, la ecuación 2, que me va a quedar que el delta G sub 0 de la reacción es igual a menos RT logaritmo de K sub A, ¿verdad? Y si yo lo llevo, disculpen, no sustituye aquí, sería igual que si yo lo llevo al logaritmo decimal, esto me daría 203 o 2303 logaritmo de x, que escribiéndolo de otra manera más organizada, 2.303 RT logaritmo de x, que en este caso x es casual. Ahorita, si yo sustituyo la ecuación 3, que viene siendo el p casual, que es esta ecuación que está aquí, y tengo que sustituyendo la ecuación, si esto vendría siendo la ecuación número 5. Sustituyendo la ecuación número 3 en la ecuación número 5, el delta G sub 0 de la reacción sería igual a menos 2.303 RT, ¿verdad? Logaritmo de K sub A, que viene siendo logaritmo de K sub A, ¿verdad? Si yo despejo, sería menos P K sub A. Y llego a una ecuación maestra que me diría que delta G sub 0 de la reacción sería 2.303 RT P K sub A. Entonces, vamos a ver esta ecuación. Fíjense, acabo de llegar a la misma ecuación matemática, que es una ecuación maestra, que sencillamente lo que es muy importante esta ecuación, porque lo que me va a decir que si yo quiero saber los factores energéticos, si yo tengo un ácido débil, es decir, un ácido orgánico fuerte como el ácido acético, pero que en agua es débil, que el pKa es mayor a 0, entonces en este caso, si yo quisiera ver la energía de ionización del ácido acético y yo quisiera establecer un diagrama de energía, yo sé que este delta G me va a dar mayor a 0. Entonces yo vamos a verlo, vamos a ver, déjenme ver. Ok, aquí se explica, bueno, nos quedan 3 laminitas, pero vamos a explicarlo mejor. Vamos a ver qué es eso, para que se pueda ver de una mejor manera y que ustedes lo puedan entender mejor. Vamos a resolver un ejercicio. Vamos a explicarlo con un ejercicio. Vamos a plantearnos en este momento construir el diagrama de energía para el ácido clorhídrico y para el ácido acético en función a su pK suave. Entonces, en el caso del ácido clorhídrico, ¿verdad? Vamos a construirnos este diagrama de energía en función. Primero voy con el ácido acético. ¿Qué me van del ácido acético? El ácido acético a mí me van a dar CH3, COOH, y me van a decir que el pK sub, disculpen, tengo un problema aquí. Ajá, ahorita sí. Es 408. ¿Cuál es el equilibrio de ionización del ácido acético en agua? Es el ácido acético
acuoso, el ácido acético acuoso, aquí, acuoso, en agua, se ioniza completamente para dar ion acetato más iones hidronio. ¿Cuál es la ecuación maestra que yo deducí ahorita? Que la pueden sacar porque pueden sacar los libros en el examen. Es 2,303 RT pKa. Ok. Fíjense, ¿qué pasa? Este es un número positivo. ¿Qué quiere decir? Que al ser un número positivo, el delta G de la reacción viene siendo positivo. Entonces, si yo quisiera plantear esa reacción ácido base en un diagrama de energía, los reactivos es positivo, quiere decir que es una reacción endergónica. Y si es una reacción endergónica, significa que la energía de los reactivos es menor a la energía de los productos para que el delta G, acuérdense que es una reacción endergónica, perdón, la energía de los productos es mayor a la energía de los reactivos, para que ese delta G me dé positivo, entonces sería CH3, COOH, acuoso. Esto es lo que va a pasar cuando les pregunten, a esto es lo que tienen que llegar, construyan el diagrama de energía. Entonces aquí lo que vamos a tener es una reacción, una flechita. Ese es el diagrama de energía. ¿Por qué lo inferí? Lo inferí por básicamente este valor que está aquí, 408. Sé que el delta G es positivo, la energía de los productos tiene que ser mayor a la energía de los reactivos. Pongo los productos arriba, estos que están aquí, el ácido acético y el agua los pongo arriba y abajo pongo lo que vendrían siendo el, perdón, el acetato y el hidrógeno arriba y el ácido acético y el agua abajo. Ahorita vamos a hacer. ¿Qué pasaría si yo ahorita estuviera trabajando con el ácido clorhídrico? Entonces, como sabemos, el ácido clorhídrico, el HCl, es un ácido fuerte, su pKa es igual a aproximadamente -7 y el ácido acético se ioniza en agua para dar ácido clorhídrico acuoso, se ioniza completamente, ya no tengo una doble flecha para dar, si lo vamos a ver en agua, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerle el agua aquí, el solvente, el agua, para darme el ion hidronio. Esto es líquido, no olvidemos los estados, acuoso, más iones cloruro menos acuoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Sencillamente que ahorita yo voy a utilizar la misma ecuación. Delta G sub 0 de la reacción, si ustedes quieren pueden sacarlo, es RT. R es la constante de los gases, es 8,314 joules sobre Kelvin mol, pero no, el 2,303 es un valor. Y la temperatura la asumimos una temperatura absoluta que es a menos a 200, a 25 grados centígrados, que es de 9815 Kelvin. Uno utiliza temperaturas absolutas porque cuando uno hace, por ejemplo, el cálculo de la ecuación de gas ideal, P por B igual a NR por T, que ya vieron en bachillerato, y uno coloca N, P por B, y esto lo van a ver en fisioquímica, R entre T. Si yo coloco una temperatura en grados centígrados negativa, el número de moles va a ser negativo y eso es antimateria, no tiene sentido físico. Entonces, RT por el pKa. Ahorita, ¿cuál es el pKa de este señor? Negativo. ¿Y cómo me daría el delta G sub 0 de la reacción? El delta G sub 0 de la reacción me daría menor a 0, porque más por menos es menos. Entonces, cuando yo hiciera el diagrama de energía, ¿qué significa que sea negativo? Que esta reacción es exergónica, que va a liberar calor. Y si libera calor,
el ácido clorhídrico quiere decir que la entalpía de los productos es menor a la de los reactivos, o la energía libre de los productos es menor a la energía libre de los reactivos, y el ácido clorhídrico acuoso más el agua, dos líquidos, energéticamente van a pasar a formar el cloruro acuoso más los iones hidróneo acuoso. Eso es lo que tiene que ver con los diagramas de energía. Entonces, vamos a ver cómo vamos aquí con las 6 preguntas con la clase. Ok, todo bien hasta ahorita. 55 minutos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo veo esto que está aquí, es lo que les estaba diciendo. Cuando tengo el ácido acético, el pK suave o el pK sub B de los ácidos débiles dan lugar a reacciones endergónicas, reacciones que consumen calor. Y al consumir calor, sencillamente los reactivos van a ir abajo y los productos van a ir arriba. Fíjense que esta es la reacción de ionización del ácido tricloroacético para formar tricloroacetato. Este es el reactivo y este es el producto. Igual aquí es el ácido acético reactivo y este es el producto. Si yo lo veo ahorita con un ácido inorgánico débil, perdón, un ácido orgánico fuerte, como les decía, que los ácidos orgánicos más fuertes son aquellos que tienen cargas positivas, en este caso sería el 2,6, perdón, 2,4,6 trinitroanilonio, el ion trinitroanilonio, él fácilmente pierde este protón y al perderlo forma una base conjugada muy estable. ¿Por qué? Porque su base conjugada, que va a ser la anilina, él ya va a poder deslocalizar por resonancia en torno a todos los grupos nitro, y además que cada grupo nitro ejerce un efecto atractor de densidad electrónica menos I y un efecto menos R. Entonces ahorita el pKa de esta sustancia, y lo podemos hacer también para bases, es menor a 0. Cuando yo hago el delta G, la reacción va a liberar calor, es una reacción exergónica y por lo tanto reactivos arriba, y es la reacción de hidrólisis donde el ion 2,4,6 trinitroalinolio cede su protón fácilmente al agua para formar la 2,4,6 trinitroanilina más el ion hidróneo. Fíjense, lo que nos queda es ver mezclas, y mezclas hay que hacerlo de manera detallada. No nos queda mucho, entonces la próxima clase vamos a ver lo que son las teorías de las mezclas, y ya el día viernes nos vamos a juntar para hacer ejercicios en la pizarra de lo que son separaciones de mezcla y cualquier duda que tengan para el examen. Y ya esta semana terminaríamos con el tema de acidez y basicidad, que sería la unidad número 3, para tener este parcial el viernes y el próximo el otro viernes, y pasar a lo que es haluros de alquilo, que en el mejor de los casos lo terminaríamos antes de las elecciones, antes del 28 de julio, y lo que nos quedarían, habría que ver las fechas de las evaluaciones, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, me la Una preguntan. pregunta, ¿el día Ajá. jueves habrá clase de algún tipo? O sea, online. Sí, el día, disculpa, quién está preguntando? Claro, Ok, vale. Carmen, profe. Carmen, ok, fíjense. Sí, el día jueves vamos a ver clase online y el día viernes vamos a ver clase presencial. El día jueves vamos a ver Ok, la teoría de reacciones orgánicas, de separación de mezclas, y vamos a explicar un poquito, y el día viernes vamos a hacer ejercicio. Ujú. No sé si te aclaré tu duda. Entonces, chicos, em, ujú. no, no, sí, quedó claro, gracias. Ok, perfecto. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto se las aclararé. Comencé la clase diciendo que para el parcial del viernes solo van ácidos, ¿ok? No vamos a ver lo que van bases. O sea, cuando digo ácidos es la parte de reacciones orgánicas, perfiles de energía en función de coordenadas de reacción, preferiblemente presente en el examen en computadora. Y si alguien tiene inconveniente con esto, bueno, me avisa y vemos cómo podemos hacer si no son muchos, porque para que puedan ver las estructuras, ¿ok?
por ejemplo, les va a aparecer una descripción y les van a salir varios perfiles de energía y ustedes van a tener que seleccionar el perfil correcto. Es de selección simple. No sé si tienen alguna otra duda. Voy a detener la clase. Hasta aquí culminamos con la clase de hoy de los factores energéticos y de las bases.